abre la sesión. Ah, ya. Ya, que entre. Sí. El acta de la sesión 79A se da por aprobada por no haber sido objeto de indicaciones. El acta de la sesión 80A, disculpen que es lo más simple va a decir ese tipo de bueno, queda a disposición de las señoras diputadas. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buenas tardes, he recibido un correo del Ministerio de Vivienda por el cual informan que el señor ministro no asistirá a la sesión de hoy por problemas de salud. Un correo de don Marcelo Malagueño Mayra por el cual da a conocer que han ingresado cartas a las dependencias de la Delegación Presidencial de Chiloé denunciando violencia generada por funcionarios públicos. Un correo de doña Mónica Pérez, madre cuidadora con TEA, 20 años de trabajo en el servicio público, por el que pregunta a las diputadas cuándo habrá una ley de teletrabajo total, ya que a pesar de que su función se pueda realizar totalmente en línea, debe trasladarse 20 kilómetros en una zona rural, porque la actual ley no se lo permite. Se ha recibido un correo de doña María José Reyes, presidenta FEMPRUS Maipú, por el cual solicita ser recibida en audiencia con el objeto de exponer denuncias de acoso laboral y sexual en el hospital de Maipú. Agregan que el Canal 13 reprodujo un reportaje al respecto y si bien el director del hospital se encuentra suspendido de sus funciones, a través de sus asesores continúa con amedrentamientos. Se ha recibido un oficio de la Subsecretaría de Educación por el cual comunica que remitirá la información solicitada por esta instancia en cuanto a los protocolos que debiesen seguir los establecimientos de educación al impartir clases de educación en sexualidad, afectividad y género. En realidad, la Subsecretaría mandó nuestra solicitud al Ministerio de Salud por considerar que esa era la entidad competente para responder. Se ha recibido un correo de la comunidad del Ciruelo Sur por el cual remiten copia de una denuncia medioambiental presentada contra el proyecto eólico Campo Lindo, ubicado en Las Trancas, Comunidad de Los Ángeles. Se ha recibido... ¿Perdón? Una comunicación de la bancada de la UDI por la cual informa que la diputada Marta Bravo reemplazará a la diputada Flor Weiss en la sesión de hoy y un correo de la ANEF por la cual solicita puedan asistir como oyentes algunas dirigentes nacionales de dicha asociación a la sesión de hoy. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Se abre la palabra respecto de la cuenta. Sí, diputada Olivera. Yo voy a seguir hinchando por el ministro, Presidenta. Bueno, nuevamente no viene el ministro Montes. Quiero que la secretaria por reglamento me diga qué significa eso, porque ya es como segunda o tercera vez que se le invita. Señora secretaria. Bueno, la verdad es que las comisiones permanentes están facultadas para invitar a los ministros, no para citarlos, ahí sería la comparecencia obligatoria. En este caso yo me comuniqué con Janet Tapia, que es la asesora del ministro, y ella me dijo que está con problemas para asistir el ministro, pero me ofreció la posibilidad de que la comisión acordara que se solicitara la información por escrito, para que mande el informe escrito, o bien que venga la subsecretaria en su reemplazo, si la comisión lo tiene bien. Presidenta, yo entendiendo que el ministro no va a venir a esta comisión, y lo lamento mucho, porque esta es una comisión tan relevante como cualquier otra, solicito entonces que se invite a la subsecretaria, y el tema es bien simple, o sea, aquí necesitamos saber cuál es la política que van a plantear desde el Ministerio de Vivienda, que esto lo podríamos a lo mejor pedir desde la Comisión de Vivienda, pero como aquí en Mujeres se ha levantado el tema respecto de los deportistas, la vivienda para los deportistas, lo ideal sería que entonces nos vengan a comentar cuál va a ser la política a futuro que se va a implementar con miras al apoyo para los deportistas. Ayer en la Comisión de Deportes nos enteramos que el Banco Estado, a raíz de lo que pasó con Valentina Toro, que estuvo en búsqueda de un arriendo y después de un crédito, bueno, Banco Estado firmó un convenio con el IND para que los deportistas puedan acceder a crédito hipotecario.
y eso se valora. Pero a mí me interesa saber cuál es la política que va a presentar el Ministerio de Vivienda con esa misma, en esa misma línea, pensando en los subsidios, porque los subsidios no es lo mismo que el crédito hipotecario. Entonces, esa es la pregunta que yo quiero que nos respondan desde el Ministerio. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada Olivera. Entonces, llegamos, secretaria, podemos proponer al tiro de acuerdo para que venga la subsecretaria. Entonces, diputada Mix. Estaba escuchando en la oficina y me vine corriendo para sumarme a las palabras de la diputada Olivera, Presidenta, porque efectivamente lo que logramos a través de la entrega de los departamentos era para un grupo particular que cumplía con condiciones socioeconómicas para aquello. Pero no es todavía una política clara de cómo va a funcionar y sería súper interesante que nos pudiera contar qué es lo que están viendo en este tema, porque efectivamente hay un grupo no minoritario que quiere acceder a créditos, como lo dice la diputada Olivera. Entonces, buena noticia el acuerdo con el Banco Estado, pero bajo qué términos, si van asociados también a otros subsidios. Exactamente, no solo el crédito, a lo mejor es complemento de una etapa distinta, en fin, lo que queremos conocer. ¿Qué están pensando con los deportistas de nuestro país? Que fue un compromiso que creemos que es en serio, que los gestos que han mostrado van en esa línea, pero nos preguntan y sería bueno manejarlo, sobre todo que hay una cantidad importante de mujeres, a propósito que estamos en la Comisión de Mujeres. Así que yo le insistiría, si no puede venir el ministro a responder eso, que venga la subsecretaria a contarnos qué pasa con estas medidas que se han ido implementando, que queremos que se implementen de aquí para adelante. Además que está pendiente la entrega de los otros subsidios. Ese día se entregaron 4, a 4 le pasaron la llave y son 16. Entonces se supone que a 2 se van a dejar ahí y hay otros 4 que estarían trasladándose a otras torres. Entonces queremos conocer bien el detalle de las decisiones que han ido tomando. Eso, Presidenta. Gracias, diputada Mix. Entonces, ¿acordamos que concurra la subsecretaria de Vivienda? Sí. Acordado. Sigue abierta la palabra respecto de la cuenta. Solo respecto de la funcionaria de la FEMPRUS, de la presidenta de la FEMPRUS, ella me escribió pidiéndome la posibilidad de presentar el caso, y yo le señalé que mejor lo solicitara por escrito para formalizar. Entonces ella me explicó someramente la situación. Entonces yo quiero someter a acuerdo si podemos en algún momento al determinar la priorización de la tabla, podemos invitarla para que exponga la situación solicitada. ¿Sí? Acordado. También, no sé si están las funcionarias de la NEF. Funcionarias, a lo mejor están afuera. Sí, porque ahora vamos a pasar, como no viene el ministro, vamos a pasar inmediatamente después de los puntos varios. Eso. ¿Pero se acuerda entonces su ingreso? Sí. Bueno, respecto de la solicitud de los funcionarios de la NEF, ¿hay acuerdo para que puedan ingresar a la sesión? Ya, acordado. Ya, se ofrece la palabra sobre puntos varios. Presidenta. Diputado. Gracias, Presidenta. Buenas tardes, un gusto saludarla a usted, a todas las colegas y de estar acá en la Comisión de Mujer. Vengo, Presidenta, a esta honorable comisión debido a que nos hemos reunido con un grupo de mujeres que trabajan en el ámbito marítimo a lo largo de todo el país, en distintos rubros, como son el portuario, buzos y también marina mercante, a lo largo de Chile. Y en ese contexto, Presidenta, mujeres que están en sindicatos como Anestis,
Mar y Tierra, Sindicato Independiente de Mujeres Buzo y también Sindicatos Interempresas de Mujeres Mercantes de Chile. Y ella tiene el deseo de venir a esta comisión a exponer los problemas que tienen hoy día en su rubro, un rubro que en su gran mayoría trabajan hombres y que por consiguiente ya tienen muchas dificultades para desarrollarse de manera laboral. Y en ese contexto, Presidenta, la petición que queremos hacerles a esta comisión es la posibilidad de buscar una fecha que ya puedan venir. Tendría que ser después del 19 de julio, porque incluso algunas están trabajando en alta mar, salen por muchos días y regresan después del 19 de julio. Y que cuando ellas vengan a exponer su anhelo, como por ejemplo, ¿por qué no trabajar y soñar en un estatuto especial para ellas, como mujeres vinculadas al mundo marítimo? Y que en esa sesión pueda estar presente la ministra de la Mujer y la ministra del Trabajo o el subsecretario del Trabajo, que acá está presente, igual, que aprovecho de saludarle. Creo que es importante poder escucharlas y que ustedes tomen conocimiento de estos rubros marítimos que son complejos, son difíciles, donde las mujeres han avanzado, han logrado ocupar lugares importantes, pero aún necesitan mucho más apoyo. Y ese apoyo tiene que venir de la etapa legislativa, y qué mejor que esta comisión, que puedan recibirlas en una fecha, Presidenta, que lo podamos acordar de acuerdo al tiempo también y trámite que tenga la misma comisión. Esa es mi petición, Presidenta, y por eso estoy aquí en esta jornada. Muchas gracias, diputado González. Bueno, se abre la palabra respecto de la solicitud del diputado. ¿Habría acuerdo para citar, para invitar a estas mujeres trabajadoras del mar, que son distintas a las pescadoras artesanales, actividades conexas? Eso es lo interesante. Entonces yo creo que igual es valorable que puedan exponer su situación para enriquecer también nosotros el conocimiento de las mujeres que están vinculadas a actividades de la pesca, que no necesariamente es pesca artesanal. ¿Habría acuerdo de acuerdo con las agendas y las priorizaciones, para invitarla? Ya. Acordado. Presidenta, sí. Perdón. Entendiéndose lo señalado por usted, después del 19 de julio, tendría que ser. Sí, Presidenta, porque justamente ellas andan en alta mar navegando, y buscar la fecha lo conversamos, lo vemos con la Secretaría para poder concordar, porque también ellas tienen que tener su tiempo para viajar, y la posibilidad que esté la ministra de la Mujer o la del Trabajo o el subsecretario, que sería importante porque es una materia realmente muy, muy interesante, y tal como dice usted, es totalmente distinto a la pesca artesanal, que yo sé que también se ha avanzado. En lo personal también hemos presentado proyectos en relación a aquello, pero en estos rubros, el portuario, los buzos, la marina mercante, son totalmente distintos y necesitan mucho apoyo. Así que muchas gracias por la disposición. Gracias, diputado González. Entonces después. Sí. Ya. Entonces podemos acordar de que en la misma sesión concurran, invitemos a la ministra de la Mujer y el ministro del Trabajo, subsecretario. Respecto del punto, ya. Entonces lo acordamos también de esa forma. Sobre varios también, diputada Marta González. Gracias, Presidenta. Presidenta, hay una situación que me preocupa, que hemos recibido dos audiencias que trataban casos similares de acoso y hostigamiento, pero los oficios que hemos enviado no se han contestado. No sé si en estos últimos días se habrá contestado algo, pero es preocupante porque finalmente, mientras más demoremos, ¿cierto?, en algunas gestiones, las personas siguen en esos lugares o siguen, digamos, queriendo tener alguna resolución. Y me preocupa también porque hoy día hay un gran problema con el tema de los acosos y los hostigamientos en los lugares de trabajo. Sabemos que ya va a comenzar los protocolos también de la ley Carín, pero nos preocupa la actitud que tienen los distintos servicios o las empresas también en general
de no poder abordar esta problemática de manera urgente. Y en eso queremos también que esta implementación, la difusión de la ley, la difusión del protocolo y la información también pueda llegar a la máxima cantidad de trabajadores y trabajadoras. Pero en el caso particular de la trabajadora del Banco Estado, que vino y expuso en la comisión un tema, la señora Scarlett Watson Miranda, no ha tenido respuesta del oficio, y yo también quisiera hacer las consultas si es que nosotros podemos invitar a alguien del Banco Estado o alguien que esté relacionado como, no sé si el director o alguien de recursos humanos, que pueda dar cuenta de cómo ellos implementan estos protocolos, cómo toman las denuncias, y también que se refiera a este caso en donde recibimos nosotros esta denuncia. Eso, Presidenta, quisiera pedirle a la comisión, porque ya lo hemos visto en otras cosas o en otros temas, el nosotros quedarnos esperando un oficio largamente, sobre todo en temas de acoso, de maltrato, etcétera, tienen otra característica que deberíamos tomarlo, y también los servicios tomarlo con mayor celeridad, o también a todos los que oficiamos desde la comisión. Ese es un punto. Y el otro punto, Presidenta, que nosotros también pedimos a la comisión que tomara los temas de conciliación, como que lo tomáramos y nos apropiáramos como un tema también desde la Comisión de Mujer, y en ese sentido vamos a seguir insistiendo con el tema del teletrabajo en el sector público, porque cada semana nos llegan más testimonios de que no se ha implementado correctamente o que hay una nula implementación en algunos casos, y en ese sentido me gustaría que pudiéramos invitar a ANEF, que estuvo exponiendo pero no tuvo el tiempo suficiente para poder contrapreguntar y poder exponer más detalladamente el tema de cómo han avanzado en la mesa de teletrabajo, en virtud también de que viene una nueva ley de presupuesto. El año pasado fue altamente discutido este tema, pero finalmente hoy día estamos en la misma condición. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada González. Bueno, respecto de lo primero, señora secretaria, ¿hay posibilidades de invitar al representante del Banco Estado? Ya, entonces, ¿acordamos? Al presidente o a quien tenga bien El designado. presidente o a quien designe. ¿Así? Acordado. Respecto de la solicitud de los funcionarios de la ANEF, usted dice citarlos o que participen acá ahora. No, Presidenta, citarlo en particular para que puedan exponer el tema del avance del teletrabajo en las mesas que el gobierno comprometió para el teletrabajo, y también hay un compromiso de la ley de teletrabajo permanente para el sector público, entonces poder tener la información desde ellos y ellas de los avances de esa mesa, también para poder, digamos, cruzarlo con las gestiones que nosotros también hemos estado realizando. Ya, ok. Sí, porque, bueno, igual podemos hacerle algunas consultas al subsecretario. Sí, diputada. Presidenta, yo también quiero secundar las palabras de la diputada González en relación a la situación que se está viviendo, yo diría de manera crítica, pero no tan visible, no tan o se está normalizando los acosos laborales al interior del Estado en su conjunto, no solamente el gobierno, el ejecutivo, sino que en diversas expresiones que tiene el Estado, y creo que desde esta Cámara muchas veces podemos hacer muchas gestiones a propósito de la interacción que podemos tener con la autoridad política, de señalar, indicar nombres. A veces incluso no decimos los nombres públicamente porque el menoscabo se acrecenta cuando existe la denuncia pública, y las funcionarias evidentemente, o funcionarios también, evidentemente se sienten mucho más revictimizados al momento de entregar una opinión la situación respecto a los temas laborales. Lo dijimos en algunas sesiones anteriores de la comisión, en puesta en marcha la ley Karim, bueno, el convenio de la OIT también, 190. Entonces creo que hoy por hoy, al momento de que se están tomando las decisiones políticas, y lo hablo directamente al Ejecutivo, subsecretario, por su intermedio, Presidenta, tienen que tomar consideración a quienes van a poner en los cambios o los relevos del Ejecutivo.
Ya hablo de secretarías ministeriales, regionales, hablo de subsecretarías, incluso de ministerios, considerar que personas que han realizado en su pasado político acciones de acoso, menoscabo, acoso sexual, agobios, que quizás no están judicializados, presidenta, subsecretario, eso no significa que no existió. Entonces, ¿qué es lo que hoy día nos plantea la autoridad política? Siendo yo parte también de un partido que es parte del gobierno. Nos plantea que mientras no exista judicialización de los casos, no podemos discriminar un nombre u otro porque no existe en su hoja de vida que hizo menoscabo laboral o que hizo abuso sexual. Yo lo encuentro grave, porque nosotras estamos acá haciendo una lucha no de este periodo, sino que desde mucho tiempo, evitando que existan este tipo de cuestiones al interior de las personas que toman decisiones. Y esperamos que las personas que toman decisiones en este país tengan una ficha intachable en materia de género, en materia de derechos humanos, en materia de promoción de derechos laborales. Entonces, yo solamente hago la reflexión, que queda en acta, pero sí podríamos hacer un llamado también público. Yo sé que las comisiones las siguen también y aquí hay un personero de nuestro gobierno, entonces yo creo que esa tiene que ser una definición política de aquí para adelante siempre. No porque no exista judicialización de un caso, no vamos a considerar que esa persona hizo menoscabo en su pasado político, haya estado en cualquier servicio del gobierno que haya sido. Entonces eso es un mínimo que yo pido que lo consideremos como comisión de género, porque las mujeres son las principales desertoras de los servicios públicos y de los servicios incluso del mundo privado al momento de señalarse como víctima, porque no es un tema de debilidad de género, muy por el contrario, porque somos las más afectadas y desertamos del espacio laboral. Entonces yo creo que es un tema político de fondo que lo quería poner en consideración a propósito de lo que plantea la diputada Marta González, y también teniendo la oportunidad de participar y poder intervenir frente a un subsecretario de una cartera tan importante como es el trabajo. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Castillo. Diputada Mix. Gracias, presidenta. Compartiendo las solicitudes de mis dos compañeras anteriores, en alguna de las sesiones de esta comisión yo planteé que habíamos ido a conocer una experiencia que había desarrollado la CUT en conjunto con la Mutual y con algunos empresarios. Y también esa conversación la he ido teniendo con algunas personas, incluso de la Federación de Trabajadores dentro del Congreso. Porque yo creo que es súper importante que también desde el Ministerio, y aquí un emplazamiento a nuestro querido invitado, que puedan implementar el conocimiento de la ley, porque no es acoso que te manden a hacer la pega, ¿no? Que te digan lo que tienes que hacer, es la forma en que te dicen que tienes que hacer la pega. Entonces hay un montón de desconocimiento respecto de la implementación tanto del convenio 190 como de la ley Karin. Uno ve muchas publicaciones de abogados en los medios como cursos, porque de verdad que me imagino que deben dimensionar la cantidad de casos que van a empezar a aparecer tanto en el sector público como privado respecto de la implementación de la ley desde agosto, de hecho. Pero está haciendo falta educar, está haciendo falta formar a los dirigentes, tanto del sector público, que es una obligación del Estado, a los jefes de servicio también, que entiendan cuáles son los límites, y también, por cierto, a las mutuales. Yo insisto que a las mutuales, porque cuando empiezan a presentarse licencias médicas por depresión, por problemas de salud mental, productos del acoso, no es que las empiecen a rechazar todas porque no la interpretan o que no se justifica, que no está contenida, etc. Me están encontrando razón los dirigentes. Entonces, yo lo digo, presidenta, porque creo que podría ser un buen ejercicio, aprovechando que también están aquí los compañeros de la ANEF, es que podamos en conjunto con el Ministerio Subsecretario poder hacer estas mesas de diálogo, trabajos, encuestas, no sé, para poder ir identificando qué tanto sabemos de la ley Karin, qué tanto sabemos del convenio, e involucrando también a quienes van a ejercer ese acoso, porque podemos nosotros quedar claritos, ¿verdad? Porque la mayoría del acoso
se genera entre jefe y empleado. Son muy pocos los casos a la inversa, ¿no? Entonces, como también entonces a los jefes de servicio, a los empleadores, les hacemos entender que hoy día hay límites, que ya no es llegar y usar las presiones que a lo mejor estaban habituados a hacer. Por tanto, hay una pega que hacer y creo que el primer responsable de enseñarlo hoy día es el Estado. Quizás que pudieran sacar algunos, ¿cómo se llama?, videos en la tele, alguna propaganda, algo, pero empezar a enseñarle a la gente qué es la ley Carín, que ya se va a implementar, qué es el convenio 190 que firmamos como Estado. Y por tanto involucra a todo el mundo, desde las policías, desde todo el mundo. Tampoco un policía te trate mal si tú fuiste a preguntar o menosprecie, o que entre ellos, porque también se da mucho. Entonces, yo creo, Presidenta, que mirando los resultados del ejercicio que tuvo la CUT, hay mucho desconocimiento en los trabajadores y trabajadoras, en los empleadores respecto a la aplicación de este convenio y en las mutuales, insisto, porque también hay que hacerlos que entiendan que van a tener que acoger las licencias médicas en caso de que hayan trabajadores y trabajadoras que se sientan vulnerados en sus derechos debido al acoso. Eso, Presidenta. Gracias, diputada Mix. Diputada Olivera. Gracias, Presidenta. Presidenta, yo solo un poquito contar acá que, bueno, yo estuve con ANEF hace poco tiempo atrás, estuvimos en una conversación, en una charla, en donde hubo muchas personas, creo que fueron 500 personas las que estuvieron conectadas a esa conversación que tuvimos respecto de la ley Carín. También me ha tocado viajar a regiones a exponer junto a mi equipo, junto a otros abogados. La ministra del Trabajo se ha hecho presente en estas seminarios, capacitaciones que las propias organizaciones han ido levantando. Y Claudia Salgado, que es la principal impulsora de esta ley, también ha estado presente. Entonces, quiero que estén en conocimiento de eso para que también sepan que se están haciendo cosas hoy en día respecto de esta ley, porque sabemos, y yo de verdad que no me imaginé nunca la importancia que iba a tener, el impacto que iba a tener. Y eso ha sido bien valorado desde las organizaciones. Pero quiero que ustedes también sepan que hoy día se está haciendo. Yo creo que hay que visibilizarlo más. Y ahí me sumo a lo que dice la diputada Mix, que finalmente a lo mejor a través de campañas, de televisión, medios, radio, quizás nosotros mismos aquí en el Congreso a lo mejor deberíamos tener una jornada en donde podamos nosotros mismos entender de qué se trata la ley Carín, los propios funcionarios, porque finalmente esto el día de mañana nos puede afectar, involucrar a todos. Pero quiero que sepan que por lo menos yo tengo conocimiento, acá están las dirigentes de la ANEF con las que estuve en esa conversación, en esa capacitación, y la verdad es que nacen muchas preguntas de parte de las personas que son integrantes de las organizaciones, pero destacar eso, que hay organizaciones y servicios que hoy día están. Estuve hace 2 semanas atrás en Chillán, 2 semanas atrás en Chillán, en el hospital Herminda Martín, donde trabajaba Carín, y ahí los funcionarios, la ANEF, todos los funcionarios que están hoy día dentro de los sindicatos levantaron esto dentro del propio hospital. Llamó la atención sí que no estuviesen los jefes, la jefatura, no participaron, pero por último los funcionarios, que son los importantes, estuvieron presentes. Entonces, traspasarle esto para que también ustedes estén en conocimiento. Muchas gracias, Presidenta. Así es, muchas gracias, diputada Olivera. Igual es interesante, sí, en los distintos servicios, dirigencias de la ANEF durante todo el país, o sea, sí, en todo el país, están realizando actividades. Yo creo que también, sí, la tarea es a lo mejor desde nuestras regiones, ir sistematizando más la información.
Pero a mí me parece muy interesante la propuesta que también se pueda realizar una actividad acá en el Congreso. Sí. Ojalá un seminario, no sé, algo podría ser iniciativa desde esta comisión también para organizar un seminario respecto de la ley Karin y ahí invitar por supuesto a las autoridades correspondientes para poderla llevar a cabo y nutrirnos también nosotros de información para nosotros también entregar de buena forma la información a la ciudadanía, a los trabajadores, trabajadoras, dirigentes y dirigentes. Así que yo creo que es una buena opción el que venga de nosotros plantear la inquietud. ¿Sí? Ya, ¿lo acordamos? Acordémoslo entonces, acordamos. Ya, y respecto yo creo que el subsecretario ha tomado nota de los varios, así que pasaríamos a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto, bueno, respecto del punto 1, ya el ministro de Vivienda presentó sus excusas y lo resolvimos con la propuesta acordada de que concurra la subsecretaria de Vivienda. Así que pasamos inmediatamente al punto 2, que es recibir a la ministra del Trabajo y Previsión Social, doña Janet Jara Román, quien en su representación viene el subsecretario, Giorgio Bocardo, a fin de que se refiera a la ley número 21.561, que modifica el Código del Trabajo con el objeto de reducir la jornada laboral y a los avances en lo que respecta a su aplicación para el sector público. Entonces, junto con saludarlo, subsecretario, le doy inmediatamente la palabra. Bueno, muchas gracias, presidenta. Saludar a todas las diputadas de la comisión. Bueno, antes de comenzar con la presentación, referirme primero a la ley Karim. Recordar que su implementación se inicia este 1 de agosto. Dentro de eso, el Ministerio ya ha preparado una circular de la suceso de la Superintendencia de Seguridad Social. La Dirección del Trabajo está prontamente a emitir un dictamen que profundiza y aclara normas, así como también Contraloría General de la República debiera ya prontamente publicar exactamente el reglamento. Por lo tanto, ya tenemos todas las herramientas necesarias para poder comenzar la implementación de la ley. Dicho eso, obviamente tenemos la preocupación, dadas las expectativas que esta ley genera, obviamente tanto en el sector público como en el privado, como los cambios tanto en materia preventiva como de sanción que contempla la ley. Así que en ese sentido señalar que a través del Ministerio, si lo tienen a bien, toda la disposición tanto a nivel aquí del Congreso, pero también en las distintas regiones, de poder contribuir con personas que vayan acompañando esto con charlas, seminarios o lo que estimen pertinente. Así que eso a disposición, porque nosotros como Ministerio somos los más interesados en que esta ley, que implica cambios culturales bien importantes al interior de las empresas, se implemente de buena manera. Así que eso a disposición. Y también a propósito de las observaciones que se hacían a la ley de conciliación, al menos en el campo del sector del Código del Trabajo, también señalar que el Ministerio está implementando un observatorio de conciliación laboral que justamente busca monitorear la implementación de la ley, hacerle seguimiento. Así que ya cuando este observatorio tenga algunos consolidados respecto a cómo ha funcionado la ley en el sector privado, también a bien de enviarles esta información aquí a la comisión para que también puedan vayamos haciendo seguimiento de estas leyes que aprobamos en el Congreso, pero que obviamente nos interesa no solamente que se aprueben, sino que después ver que tuvieron los efectos que efectivamente todos acá en el Congreso discutimos y que planteamos que esperábamos que ocurrieran ciertas cosas, y al Ministerio le interesa después ir monitoreando para ver que eso se cumpla de buena manera, y en caso de que evaluemos que hay algo que no se cumpla, también darlo a conocer para siempre poder hacer las rectificaciones que se estimen pertinentes. Dicho eso, básicamente la presentación que me encomiendan el día de hoy tiene que ver con dar a conocer algunos aspectos centrales de la implementación de la ley 40 horas, y en ese contexto solamente recordar de manera muy sintética que esta es una ley que surge de un acuerdo social tripartito y con un proceso de diálogo social que involucró a distintas organizaciones sindicales y empresariales,
y que hace pocos meses ya se cumplió el primer año de aprobación de la ley, por lo tanto se iniciaba su implementación en abril de este año. La siguiente, por favor. En ese contexto, solamente me gustaría destacar que esta es una ley que, además de reducir el tiempo de manera efectiva y que además tenía una serie de medidas en defensa de las pymes, es una ley que incorpora de manera innovadora en el Código del Trabajo medidas de conciliación. Y eso también me gustaría profundizarlo, porque también poder mostrar cómo ha ido evolucionando esto en el tiempo y cómo eso, por ejemplo, se expresó después en la Ley de Conciliación de Trabajo, Vida Familiar y Personal. La siguiente. Solamente de manera panorámica, estamos hablando de una ley que reduce la jornada laboral de manera integral, tanto la reducción de jornada ordinaria, jornadas excepcionales, sector turismo, transporte, procesos continuos, trabajo agrícola, entre muchos otros, así como también cómo se acota la aplicación de el artículo 22, inciso segundo, que también causó una importante discusión en esta materia. La siguiente. Dos medidas que me interesa destacar. La primera fue una banda horaria que va a permitir ingreso y salida diferida de padres y madres y cuidadores menores de 12 años y un derecho que puede ser ejercido por padre o madre a elección de la madre. Quiero destacar dos cuestiones, que esta es una de las primeras medidas que justamente busca entregar mayores herramientas de conciliación, pero también como el propio debate acá en el Parlamento significó que al año siguiente, cuando ya estuviéramos discutiendo la ley de conciliación, ya se hablaba de menores de 14 años para homologarlo con los estándares de todos los acuerdos internacionales de niñez y adolescencia, y ahí hubo una evolución, así como también que en el caso de la ley de conciliación es un derecho de padre o madre sin elección. Por lo tanto, si hace un año atrás logramos incorporar a esta banda horaria con algunas limitaciones, que fue producto de la negociación que en ese momento se tuvo, ya en la ley siguiente se ha ido mejorando y se pudo incorporar no solamente la conciliación, sino que también la corresponsabilidad. Por lo tanto, eso también nos abre un desafío en términos de código laboral de cómo ir incorporando este tipo de herramientas, que nos parece que es una medida pionera que justamente ha facilitado adelantar o retrasar el horario de ingreso y de salida del lugar de trabajo, justamente con el objetivo de fomentar la conciliación. La siguiente. Y en el caso de otra medida adicional que se incorporó, que son las horas extra por días de descanso, en donde las partes pueden acordar que por una hora extra, en este caso que son horas remuneradas, se cambien por días de descanso adicionales que pueden llegar a ser hasta 5 días de descanso al año, que también pueden ser utilizados como medidas de conciliación para poder hacer otras actividades y no necesariamente tener que estar siempre dependiendo de permisos u otro tipo de cuestiones que no siempre se pueden lograr. Esta es otra medida que también vamos a estar monitoreando, pero que también creemos que va a ser un apoyo importante para las familias y poder hacer más conciliable también la vida laboral con el resto de las actividades. La siguiente. Recordar también, esto es algo que se ha consultado muchísimo, yo imagino que también en los distritos se lo consultan, esta es una ley que explícitamente no permite afectar remuneraciones por reducción de jornadas y que solamente por el imperio de la ley se entiende por reducida la jornada laboral ya a 44 horas y que no requiere modificaciones en los anexos de contrato. La siguiente. Y a modo de recordatorio, durante este año 2024 no solamente entra en vigencia la reducción de la jornada a 44 horas, sino que también entran medidas como las bandas horarias, el ajuste al artículo 22, algunas medidas que apoyan a nuestras pymes, nuevos requerimientos para que la propia Dirección del Trabajo pueda apoyar a las pymes, entre otras, y recordar que ya el 2026 vamos a tener una reducción a 42 horas y el año 2028 a 40 horas. Sin embargo, como voy a mostrar a continuación, hay muchísimas empresas que se están adelantando y que han ya comenzado a reducir su jornada directamente o a 42 o a 40 horas, pero la verdad que como ministerio creemos que la reducción de jornada efectiva va a ser antes de estos 5 años que dio la ley, lo cual nos parece también que es una muy buena noticia para los trabajadores y trabajadoras. La siguiente, por favor. Entonces, aquí ya quiero entrar propiamente en la implementación. Básicamente, como ministerio hemos estado concentrados en 3 focos. El primero es la capacitación tripartita a lo largo de todo Chile. Con varias parlamentarias y parlamentarios hemos estado en terreno, en regiones, en los distritos, con sindicatos explicando los detalles de la ley.
Segundo, un desarrollo estadístico que nos permita hacer un monitoreo permanente de cómo se va reduciendo la jornada laboral, cómo se acota el alcance del artículo 22, entre otras estadísticas. Y también algo que días antes de la aplicación ya propiamente de la ley, que es el papel de la Dirección del Trabajo y la fiscalización al cumplimiento de la normativa. La siguiente, por favor. Bueno, recordar también que si bien la discusión se concentró en los últimos 2 semanas respecto a cómo se iba a reducir la primera hora y que se armó una discusión importante respecto a cuál era la manera de reducir la jornada, señalar que nosotros como ministerio estuvimos trabajando todo el año. La Dirección del Trabajo emitió alrededor de 7, 8 dictámenes y dentro de los cuales uno de ellos era el dictamen de abril del 2024 que buscaba clarificar que la reducción de jornada laboral debía reducirse proporcionalmente 1 hora diaria cada día, y si la jornada era de 6 días, reducirse proporcionalmente 50 minutos diarios en uno de los días y los otros 10 minutos en el segundo. Hay que señalar que de todos los dictámenes que la Dirección del Trabajo promulgó, solamente en uno hubo una reclamación, que fue justamente en este, que es un mecanismo institucional que tiene la Dirección del Trabajo para procesar controversias, pero en general lo que hemos visto a partir de este proceso es que, más allá de la tensión propia que una ley como esta genera días antes o semanas antes de su implementación, en general se dio de manera adecuada y en la forma en cómo la propia Dirección del Trabajo estableció en este dictamen. La siguiente. Algunos elementos importantes. También se emitió un dictamen sobre exclusión de jornada, que este también era un dictamen bien relevante respecto a cómo se iba a aplicar el artículo 22 en su nueva modalidad, que fue lo que aprobó la ley. Si bien hubo muchas consultas al respecto, la verdad que el dictamen de la Dirección del Trabajo fue muy claro respecto a qué se entendía por fiscalización superior e inmediata, y lo que también hemos observado que las empresas están haciendo las adecuaciones para ir reduciendo el alcance de este artículo, ya que habían bastantes situaciones en donde muchas veces ese artículo se utilizaba para el no pago de horas extra o tener jornadas sin ningún tipo de límite. Lo que hemos visto, la verdad es que, salvo consultas particulares, lo que se ha ido observando es que este artículo se ha ido reduciendo y aplicándolo según lo cual establece la normativa. La siguiente, por favor. Bueno, ahí simplemente dejamos algún ordenamiento para aquellas diputadas y diputados que quieran hacer consultas específicas, todos los dictámenes que la Dirección del Trabajo estableció y que además que veníamos preparando hace varios meses y que van explicando todas las implementaciones de reducción de jornada que la ley establece. La siguiente, por favor. Y la siguiente. Y una más, ahí sí. Balance de la ley 40 horas. En primer lugar, señalar que 18.481 empresas en todo el país ya aplicaron la reducción de jornada laboral a 40 horas, lo cual, vuelvo a insistir, muestra que una importante cantidad de empresas decidieron, ya sea por acuerdo con el sindicato, por decisión propia, porque hacer tantos cambios organizacionales en pocos años puede haber sido muy complejo, pero ya alrededor de 18.500 empresas ya redujeron la jornada laboral a 40 horas, adelantándose a la norma que la hará obligatoria a partir de abril del 2028. Estos datos los pudimos obtener a partir de una modificación que el propio Servicio de Impuestos Internos hizo y donde está pesquisando la implementación de jornada, y a partir de ello son datos administrativos que tenemos de impuestos internos. Lo importante es que también 31.000 empresas han declarado que durante el 2024 tienen pensado reducir también la jornada ya directamente a 40 horas y solamente al 2023 ya sabemos que 256.000 trabajadores se han visto ya beneficiados con la reducción de jornada, entendiendo que todas las empresas tenían que reducir a 44 horas de manera obligatoria, pero adelantándolas de manera voluntaria, ¿no? Lo cual, dentro de todo, también muestra lo siguiente, que finalmente, si bien esto implicaba un cambio organizacional, implicaba tomar decisiones en las empresas, hay miles de empresas que han podido reducir la jornada laboral de manera inmediata a 40 horas, lo cual también muestra que en general el cumplimiento va en una dirección adecuada. Durante el primer mes de implementación, que el Ministerio hizo un primer balance, tuvimos 510 denuncias interpuestas ante la Dirección del Trabajo por vulneración de la normativa laboral.
particularmente 510 denuncias, 237 fiscalizaciones, 51 materias sancionadas por montos de alrededor de 176 millones de pesos. Solamente para que tengamos un orden de magnitud, esto equivale a un 5% de las denuncias que recibe la Dirección del Trabajo. Por lo tanto, lo primero es señalar que una gran mayoría de empresas pareciera haber implementado de buena manera la ley, o tenían más o menos claro cómo hacer esta reducción de jornada y pudieron hacerlo sin problemas, y en un grupo específico de empresas se concentraron denuncias y que están fundamentalmente concentradas en cómo se reducía esta primera hora laboral. Pero lo que queremos transmitir es que en general, más allá de esta discusión bien intensa que tuvimos las últimas 2 semanas, en general las empresas redujeron la jornada y en la gran mayoría de los casos la ley se está implementando de buena manera. La siguiente, por favor. Fundamentalmente y por razones de población, la principal cantidad de denuncias se concentra en la región metropolitana, en la región de Valparaíso, pero ahí pueden ver la distribución regional de las denuncias presentadas en las inspecciones del trabajo, tanto en el mes de abril y fundamentalmente en el mes de mayo, que fue ya el mes completo de implementación de la ley. La siguiente. Fundamentalmente, ¿cuáles son las ramas donde se concentraron las denuncias? Fundamentalmente en el comercio al por mayor. Aquí tuvimos fundamentalmente problemas en las tiendas por departamento, en supermercados, además de denuncias conocidas, llevadas adelante por distintas organizaciones sindicales y también de la CUT, que señalaron esta reducción por minutos que en algún momento se estableció. Algunas actividades de servicios administrativos de apoyo, industria manufacturera, entre otras. Pero fundamentalmente los problemas los tuvimos en este rubro, pero en la medida que se estableció el dictamen y la fiscalización, esto se ha ido corrigiendo de buena manera. La siguiente, por favor. Fundamentalmente, no dar cumplimiento a las disposiciones legales referidas a la reducción de jornada, es decir, encontrarse en lugares de trabajo donde no se había hecho la reducción de jornada de 45 a 40 horas, o exceder la jornada ordinaria semanal de trabajo de 44 horas, que significa que si bien la jornada por solamente la ley ya tenía que ser de 44, las personas habían trabajado 45 y esa hora no se les estaba remunerando como una hora extra, que sería lo que corresponde si es que esa persona se quedó una hora más en el lugar de trabajo. Excluir delimitación de jornada sin cumplir los requisitos legales, entre otras. Pero básicamente los dos principales problemas fue cómo reducir esta primera hora y en algunos casos de que simplemente no se hubiera reducido la jornada laboral y esas personas hubieran estado haciendo sobretrabajo. La siguiente, por favor. Fiscalizaciones, algo que también es bien relevante de señalar, las inspecciones del trabajo a través de su director nacional, Pablo Centeno, hicieron una modificación al esquema de fiscalizaciones, por lo cual de ahora en adelante cualquier fiscalización que haga la inspección del trabajo, por la razón que sea, incluye una fiscalización por jornada laboral. Por lo tanto, siempre que la inspección del trabajo está haciendo fiscalizaciones, tiene obligatoriamente que fiscalizar jornada, y esto con el objetivo, sobre todo este primer año, de asegurarnos que se esté cumpliendo de buena manera. Y ya llevamos durante este mes de mayo 237 fiscalizaciones, que lo que buscaban también era dar, no solamente ver que se cumpliera la ley, sino que también dar una señal a las empresas de que el cumplimiento tenía que ser desde el 26 de abril y no de manera gradual. Bueno, ahí está la distribución de las fiscalizaciones por regiones, que básicamente se distribuye de manera proporcional a la población que tiene el país, y las principales fiscalizaciones nuevamente aquí se concentran en el comercio, que hay que decirlo fue donde, vuelvo a insistir, yo diría que la mayoría de los sectores productivos cumplieron de buena manera, no tuvimos así grandes dificultades, pero particularmente en el comercio tuvimos una concentración tanto de denuncias como de esta modalidad de reducción, pero que a medida, tanto gracias a la acción sindical, a la acción de la inspección del trabajo y también a partir de la acción que llevó el Ministerio durante este mes, estas medidas se han ido subsanando y en los casos que no se han cursado las multas respectivas. Aquí las fiscalizaciones se concentraron básicamente en exceder la jornada ordinaria semanal de trabajo de 44 horas, ya que, si bien hay que decirlo, o sea, si bien toda la discusión se concentró en las últimas 2 semanas, el momento que aquí en el año 2023 en este Congreso se aprueba la ley, había un año de vacancia entre el momento de la aprobación y la reducción de la primera hora laboral, por lo tanto hubo tiempo
suficiente para que las empresas se adecuaran, y dados los datos que tenemos, nuestra conclusión es que la gran mayoría de las empresas sí se adecuó, porque la cantidad de denuncias fue acotada a un 5% de las denuncias totales de la Dirección del Trabajo y concentrada en rubros económicos específicos. Bueno, de las cuales se tomaron 51 sanciones aplicadas, es decir, que se cursaron multas, la siguiente, fundamentalmente concentradas ahí, la verdad que están bien distribuidas en las distintas regiones del país, no hay ninguna región que concentre particularmente, salvo la Antofagasta, que fue la que concentró más. 39 sanciones han sido aplicadas en el comercio y 3 en la industria manufacturera y otras actividades de servicio. Por lo tanto, vuelvo a insistir que es ahí donde tuvimos los principales problemas ajustados a la adecuación de jornada. Bien, creo que esa es la última lámina, entonces solamente me gustaría señalar lo siguiente. Nosotros durante estos meses vamos a seguir fiscalizando para asegurarnos el buen cumplimiento de la ley. En paralelo a eso hemos seguido dando charlas con los equipos del Ministerio a lo largo de todo el país, tanto explicando cómo se implementa la ley, los alcances que tiene cada uno de los dictámenes, pero ya en esta etapa, dado que la ley entró en vigencia, nuestras obligaciones legales tienen que ver por velar por su cumplimiento, y en ese contexto la Dirección del Trabajo es la que hoy día se encuentra desplegado a lo largo de todo el país, ya sea a través de planes de fiscalización o a través de denuncias de trabajadores y trabajadoras, pero que estamos buscando que se asegure el cumplimiento. Nuestra primera lectura es que efectivamente la ley se está implementando de buena manera. Algunas quizás juicios que se hicieron como de que iban a generar como un efecto catastrófico, la verdad que de momento no lo observamos. El sector comercio en su mayoría, hasta donde entendemos, ha ido corrigiendo estas implementaciones iniciales. Y señalar, dado que también era parte de la citación, efectivamente en este momento el gobierno a través de la Dirección de Presupuestos se encuentra en este momento con la mesa del sector público discutiendo sobre el proyecto de ley de 40 horas del sector público. Todavía, por lo menos a mí, el que habla no le corresponde de momento hacer anuncios sobre fechas y plazos, pero sí dar por lo menos a conocer a esta comisión que es algo que se está trabajando, es algo que al menos tanto el ministro de Hacienda como la ministra del Trabajo han comprometido el trabajo del año 2024, así que cuando ya se tenga alguna noticia más específica podemos darla a conocer, pero sí entender que hoy día quizás el elemento de mayor complejidad respecto a la implementación o sea, el diseño de la ley en 40 horas en el sector público tiene que ver con la mantención de la función pública, así como también la diversidad de jornadas que tiene el sector público, que implican ajustes específicos, pero para los cuales al menos nosotros como Ministerio del Trabajo con nuestro equipo estamos trabajando justamente para avanzar en esa dirección. Así que es lo que puedo informar a esta comisión respecto a la ley 40 horas y por supuesto el material aquí presentado queda a disposición de la comisión. Muchas gracias, subsecretario. Se abre la palabra para diputada Mix, después diputada Marta González. Pero, perdón, un minuto. No, que había llegado un reemplazo de la diputada Carla Morales por la diputada Marcia Rafael y necesitamos llegar a acuerdo. No se había señalado porque no se había impreso, pero llegó a tiempo. ¿Sí? ¿Acordado? Bienvenida, diputada Marcia Rafael. Y justo llegó. Yo la voy a autorizar. Ella tiene muchas vueltas, ¿viste? A pesar de que no vamos a recordar la historia, pero bueno, voy a utilizar. Presidenta, muchas gracias. Sí, quería hacerle algunas preguntas al subsecretario. Le iba de hecho a preguntar si el ambiente de como el demonio que se venía casi para la economía, que fue bien fuerte por allá por el 2004, esto fue de menor intensidad al parecer públicamente que sabe, como me imagino que han ido aprendiendo respecto de la importancia que tiene tener climas laborales y organizacionales y finalmente son más productivos. Pero la pregunta era respecto de, en este año, desde la implementación de la ley,
contempla todas aquellas modificaciones al código y solo después contempla la reducción de 1 hora paulatina, ¿no? Lo pregunto precisamente porque se incorpora la compensación de la hora extra por descanso, ¿no? ¿Por qué lo pregunto? Porque el sobretrabajo en general siempre es un problema, cuánto vale, si el 50 o el 100, etcétera. Pero ¿de qué forma la ley regula la compensación? Porque nunca se hace al tiro. Si alguien toma 1 hora extra, la va a pedir el día que la necesita o la va a juntar con otros, precisamente para temas de familia, ¿no? Que las vacaciones de invierno del niño, etcétera. ¿De qué manera la ley contempla el resguardo de eso? Que no es al tiro, que no viene en el sueldo del mes, el aumento del pago de esa hora extra, y que está acordada la compensación. ¿De qué manera vamos a fiscalizar que eso 6 meses después se cumpla? Eso es respecto de eso. Respecto de las trabajadoras de casa particular, también vi que aplica. El Estado de Chile tiene una deuda con las trabajadoras de casa particular por la aplicación del convenio 189, que tiene que ver con el seguimiento de los contratos de trabajo de las trabajadoras, que sabemos que hay un porcentaje muy bajo de empleadores que cumplen con el contrato de estas trabajadoras y trabajadores, y más encima estamos entonces adhiriendo, que a buena hora, me parece, la reducción de su jornada tanto puerta adentro y puerta afuera. ¿Cómo vamos a fiscalizar eso cuando la mayoría de ellas no tiene contrato? ¿Cómo vamos a tomar de la mano esas dos cosas, que es una deuda efectiva que tenemos con este mundo? Quiero saber qué están pensando para poder no solo obligar la contratación, que el convenio lo obliga, sino que también controlar las horas de ingreso y de salida de las trabajadoras. Y por último, respecto de la fiscalización. Sabemos, tuvimos acá el director del trabajo, sabemos que hay una dotación que es baja, que no alcanza a cubrir la necesidad que se requiere para efectivamente hacer todas las fiscalizaciones. No sé qué están pensando ustedes como en la proyección, porque además ellos contaban acá, y también lo hemos conversado con los gremios, de que lo que ha habido es un reemplazo de trabajadores que se han ido porque están en edad de jubilar o porque se han ido a retiro, y se han ido reemplazando a propósito de las últimas contrataciones esas necesidades, pero el aumento real no es tal. ¿Cómo lo están absorbiendo ustedes desde el Ministerio? Eso ya. Diputada González, para después reunir las preguntas y las responda después el subsecretario. Gracias, Presidenta. Bueno, agradecer que el subsecretario nos acompañe en esta comisión y también que nos entregue esta información y esta presentación, que es de alto interés y que además, claro, la implementación y todo no ha sido fácil y no ha estado exenta de polémica. Pero yo quiero compartir casos que me han llegado y que me han seguido llegando con el tema de los trabajadores y trabajadoras en la minería. ¿Ya? Inicialmente lo que nos reportaban era que estaban alargando los días de colación, los minutos, las horas de colación para hacer esta compensación de jornada, cosa que también a través de los dictámenes y la difusión sabíamos que no estaba en lo correcto y no era el espíritu de la ley. Y por otro lado también que a los trabajadores le han hecho firmar anexos de contrato en donde en el papel, digamos, declaran la reducción de la jornada, pero en la mina tenemos un problema que la única forma que tú bajes y salgas de faena es a través de los buses autorizados por la empresa mandante, que en este caso es la empresa Link. Si los buses no se modifica su horario, los trabajadores no pueden bajar antes. Y lo que nos han manifestado es que hay hay unos buses que efectivamente están bajando antes, cumpliendo con el horario, pero no alcanzan todos los trabajadores a bajar en ese horario. Entonces, ese es un punto que nos preocupa, porque además, entendiendo que hay una multiplicidad de empresas contratistas, entendemos también
que además toda la entrada y salida a faena es regulado por Codelco como mandante. Entonces, en ese sentido, me gustaría también, si la comisión lo tiene a bien, poder oficiar a Codelco y a la Dirección de Trabajo Higgins si tienen y si pueden enviar cuál es el mecanismo de reducción de jornada que ellos están implementando para tener la información oficial. Creo que y no se escucha, que está medio malo, dije. Entonces, y el otro punto también, aprovechando que está el SUBSE, otro problema que hemos tenido por los eventos climáticos en donde los trabajadores quedan atrapados en faena porque los buses no pueden bajar porque los caminos se colapsan, están llenos de nieve, es muy peligroso bajar o subir inclusive, y quedan ahí atrapados los trabajadores que van subiendo al turno, en donde cuando los buses llegan arriba a faena, son los mismos buses que tienen que bajar al turno saliente, digamos. Y en ese intertanto quedan atochados y los trabajadores quedan 4, 6, inclusive 10 horas atrapados en faena sin poder bajar. Entonces, lo que nosotros también hemos informado también que eso se considera jornada pasiva, por ende esas horas tienen que ser remuneradas por el empleador porque los trabajadores están a disposición del empleador por situaciones ajenas a su voluntad, digamos. Cosa que nos han dicho que no hay una remuneración por esas horas y que nunca la ha habido, porque esto es una cosa que sucede todos los inviernos, a pesar que Codelco y todas las faenas mineras tienen los reportes climáticos con bastante anticipación y con bastante exactitud las condiciones climáticas de cuándo van a venir estos eventos con complicaciones. Este último evento climático nos llegó un reporte de Codelco en que habían 2 turnos que no iban a subir, pero también nos llegaron informes desde la empresa Gardisic que igualmente los obligaron a subir y se produjo este tema de que los trabajadores quedaron alrededor de 4 o 5 horas sin poder bajar y a veces las condiciones obviamente climáticas, los trabajadores se quedan con ropa mojada, sin colación, algunos en la intemperie, todos de pie esperando que puedan bajar los buses. Entonces, en ese contexto, también me gustaría que se oficiara, si la comisión lo tiene a bien, por los planes de invierno y cómo se van a tomar estas horas cuando los trabajadores quedan atrapados por condiciones climáticas. Primero el tema de la remuneración y cómo se van a contabilizar dentro de esta jornada. Me gustaría que se oficiara a Codelco y también a la Dirección del Trabajo de O'Higgins para poder tener esa retroalimentación. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada González. Como eso es como un punto vario que se hizo como un paréntesis, entonces, respecto a los términos, recordemos lo que... Sí, Mila, la forma en que tú lo solicitaste, pero después vamos a llegar a acuerdo. Como que vamos a abrir un vario al final para darle inmediatamente la palabra al subsecretario. Respecto a las preguntas... perdón. Primero sí hay más consultas. Sí, pero lo vamos a abrir después. ¿No? Ya. Subsecretario. Sí, bueno, agradecer las preguntas a las diputadas por su intermedio, Presidenta. Primero, responder respecto a lo del ambiente que se generó quizás previo a la entrada en vigencia de la ley. Decir 3 cosas. La primera, que en términos generales la principal discusión se generó en torno a cómo se reducía esta primera hora. La Dirección del Trabajo zanjó a través de un dictamen y también a propósito de varias denuncias sindicales que hubieron respecto a cómo se tenía que reducir esta hora. Y hay que decir que de manera inédita todas las ramas empresariales solicitaron una revisión de este dictamen. Nunca había ocurrido una situación de este estilo, pero efectivamente concentraron ahí las principales reclamaciones. Dicho eso, el resto de los dictámenes que estableció la Dirección del Trabajo, que fueron 8, salvo este, que es la reducción de la primera hora, de momento no han tenido solicitudes de rectificación o de revisión. Por lo tanto, entendemos que más allá de lo que en algún momento se instaló en algunos medios respecto a que esto iba a generar una disrupción en la organización del trabajo, lo que vimos en la práctica más bien que no ha ocurrido. Y la valoración que tiene la ciudadanía y los trabajadores, e incluso muchos empleadores, sobre la reducción de jornada es positiva. Entonces, sí había, como por decirlo así, una tensión entre la gran mayoría de las empresas, la gran mayoría de los trabajadores, respecto a situaciones que sí se generaron, por ejemplo, en
en algunas empresas donde, por ejemplo, se estaba reduciendo la jornada laboral o se entendía que la reducción de la jornada laboral se reducía a partir de la extensión del horario de colación. Señalando que, lo cual, y eso la Dirección del Trabajo lo zanjó, primero no se puede hacer una modificación unilateral del contrato de trabajo y cómo está establecido el horario de colación, y segundo, no es la forma en la cual se implementaba la reducción de la jornada laboral. Ahora, extender de manera unilateral el horario de colación era ilegal antes de la entrada en vigencia de la ley y después de entrar en vigencia de la ley. Por lo tanto, también aquí lo que ocurrió es que se encontraron situaciones que antes de entrar en vigencia de la ley no estaban dentro de la legalidad. Y también en el caso particular de que incluso habiendo salido este dictamen y después, por ejemplo, algunas cadenas de supermercados rectificaron la reducción de jornada, en algunas cadenas de farmacia seguimos presentando algunos problemas respecto a que insistían en esta reducción de minutos. Pero digamos al menos que en esta primera etapa vamos a seguirlo obviamente monitoreando, pero vimos una disonancia entre lo que estaba ocurriendo en las empresas de manera masiva y amplia versus quizás lo que algunos medios instalaron en la prensa como una situación que la verdad no se condecía con lo que estaban haciendo muchas empresas en el día a día. Pero sí que en ese sentido creemos que ya al menos después de este primer mes la situación está en régimen y esperamos simplemente una correcta implementación, que de todas maneras está supeditada a la capacidad también que tengamos de fiscalizar en terreno a través de la Dirección del Trabajo. Segundo, respecto a las trabajadoras de casa particular, creo que es algo que no presenté, pero que tiene un elemento, yo creo, bien inédito en la reducción de jornada y en derechos laborales para las trabajadoras de casa particular. Esta ley introduce 3 modificaciones que entraron en vigencia a partir de abril de este año. La primera es la reducción gradual de la jornada laboral para las trabajadoras de casa particular puertas afuera, que tenían jornadas de 45 horas y que ahora van a poder ir reduciendo igual que el resto de los trabajadores y trabajadoras. Esto de cierta manera también es un reconocimiento de ir igualando las condiciones laborales del resto de los trabajadores del país con las trabajadoras de casa particular que tenían un régimen que en algún momento, hay que decirlo, estaba fuera de cualquier orden laboral de cualquier país moderno en el mundo. Y entonces creo que eso ya es un avance muy significativo de haber empalmado la reducción de jornada laboral con el resto de los trabajadores que tienen jornada ordinaria. Segundo es que también van a pasar a un régimen de horas extras las trabajadoras de jornada parcial, equivalente al que tienen los trabajadores de otros ámbitos, y por lo tanto van a tener un máximo de 12 horas que pueden tener de horas extras, y eso también les va a empalmar a los derechos laborales que tienen el resto de los trabajadores. La innovación más relevante y que entra en vigencia de manera inmediata son las trabajadoras de casa particular puertas adentro, que tienen un régimen de dependencia, y eso nosotros lo conversamos mucho con las organizaciones sindicales, de que ganar tiempo de descanso dentro de las casas finalmente no iba a implicar un tiempo de descanso efectivo, y por lo tanto estas trabajadoras hoy día tienen 2 días adicionales de descanso mensuales que pueden ser acumulados en un trimestre, por lo tanto pueden tener hasta 6 días adicionales de descanso cada trimestre por un total de 24 días al año. Lo cual, si bien todavía significa que las trabajadoras de casa particular puertas adentro tienen un sobretrabajo mayor, pero al menos con esto ya tienen 24 días adicionales de descanso al año, que puede parecer mucho cuando uno lo dice de esta manera, pero el sobretrabajo que ellas realizan en una jornada de puerta adentro, que es prácticamente sin jornada, ameritaba una reducción de esta envergadura. Dicho eso, de todas maneras, la Dirección del Trabajo ha estado acompañando a las organizaciones sindicales, ya que efectivamente la fiscalización en los hogares se hace mucho más compleja por el hecho solamente de tener que ingresar, pero también a través de las innovaciones del registro electrónico de la Dirección del Trabajo se ha ido avanzando justamente en esta dirección. De todas maneras, tenemos contemplado seguir con los programas de fiscalización justamente para hacer que esta reducción efectiva de jornada en el caso de los trabajadores de casa particular se condiga con una mayor formalización del sector, porque de lo contrario la reducción de jornada va a ser efectiva solamente en aquellas trabajadoras que tienen un contrato y que además se les respeta ese contrato en tanto tal. Respecto a la pregunta por horas extra, señalar que la ley de 40 horas no hace una modificación en el régimen de horas extra, por lo tanto el mecanismo de horas extra se mantiene en términos de que se tiene que son horas extraordinarias, excepcionales, que tienen que ser remuneradas por un mínimo de 1,5, el equivalente a la hora ordinaria. Ya, exactamente.
y por lo tanto el cálculo que hicimos con las horas de días compensados, varias cosas. La primera es que esos 5 días al año están calculados en función del recargo. Por lo tanto, tú esas horas extra que vas a realizar te permiten esos 5 días que están con el recargo en tiempo también. Segundo, que es un derecho del trabajador. Por lo tanto, el trabajador puede, una vez que ya realizó las horas extra, solicitar ese tiempo de descanso y lo puede hacer con 48 horas de antelación, y en caso de que finalmente no los tome, se los tienen que pagar una vez que sale. Por lo tanto, en ese sentido, está resguardado en la ley que se puede solicitar con 48 horas de antelación de horas ya realizadas en el trabajo como horas extra. Respecto a la dirección del trabajo, bueno, ahí daría para una discusión mayor, pero al menos señalar 3 cosas. La primera es que nosotros estamos en proceso de implementación de la Ley de Modernización de la Dirección del Trabajo. De hecho, acabamos de firmar, a propósito que está por su intermedio el presidente de ANEF, o estaba, que firmamos un protocolo con las asociaciones de funcionarios para acelerar la implementación de la Ley de Modernización, que busca resolver algunos problemas en esa ley. Señalar también que, por ejemplo, la Ley de Inclusión Laboral, que se acaba de aprobar el día lunes, se aprobó por la Comisión Mixta, incorpora 18 funcionarios adicionales para la implementación de esa ley, y de todas maneras yo siempre lo señalo que nosotros como Ministerio estamos regularmente reforzando, no solamente con mayor cantidad de funcionarios, sino que incorporando inteligencia inspectiva que nos permita tener otro tipo de herramientas para poder extender nuestras capacidades de fiscalización, que no solamente se sustenten en más funcionarios, pero de todas maneras siempre solicitar a los parlamentarios y parlamentarias que cuando entra la discusión presupuestaria se acuerden que la Dirección del Trabajo siempre requiere de mayores capacidades de fiscalización, y probablemente vamos a estar discutiendo en ese momento este punto. Respecto a las preguntas por su intermedio, presidenta, de la diputada González, entiendo en minería que estamos hablando de jornadas ordinarias dentro de la minería, ya que las jornadas excepcionales van a introducirse recién en el año 2028, cuando la jornada se reduzca de 42 a 40. Si hay obviamente jornadas excepcionales que están sobre esas 42, tendrían que reducirse antes, pero bien de lo que responda a las inspecciones del trabajo, nosotros entendemos que los trabajadores, o sea, si se requiere un cambio en la organización del trabajo, incluyendo los tiempos de traslados, los empleadores tienen que hacer las modificaciones necesarias para que se pueda cumplir de manera efectiva la ley de 40 horas. Y para finalizar, respecto a los eventos climáticos, también señalar que nosotros como Ministerio hemos estado activamente en todos estos eventos. De hecho, la semana pasada no pude personalmente asistir, así lo di a conocer porque estábamos justamente en una emergencia climática, pero hay que recordar a los empleadores que el artículo 184 del Código del Trabajo obliga, y esto es importante, obliga a los empleadores a entregar todas las medidas de seguridad y salud acordes a las características específicas del momento en que se realiza el trabajo. Por lo tanto, es el empleador el que tiene el deber de garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, y en caso de incumplimiento o de exponer a riesgos a este trabajador, primero, el empleador estaría en incumplimiento, y segundo, el trabajador, en caso de riesgos, el artículo 184 bis de nuestro Código del Trabajo le da derecho a retirarse la faena en caso de que esté en riesgo su integridad física en el lugar de trabajo. De todas maneras, el caso particular que consulta, diputada, por su intermedio, presidenta, habría que revisarlo específicamente para saber qué es lo que ocurrió allí, pero de todas maneras, para nosotros como Ministerio, obviamente es de total interés que nuestros trabajadores estén seguros en este tipo de emergencias, ya que exponen su seguridad y salud en eventos que obviamente son complejos. Muchas gracias, subsecretario, por su presentación. Nosotros siempre hemos valorado este importante avance en materia de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Me parece muy bien que se esté realizando estas fiscalizaciones y que en realidad haya tenido resultados positivos, porque siempre hay empresas, empleadores que no cumplen la normativa, pero del grueso y del universo que se fiscalizó, son buenas noticias de que en la mayoría de los casos se está cumpliendo, y que incluso muchas empresas están avanzando
y ya se están implementando, como señaló usted, subsecretario, la reducción de jornada laboral, teniendo también muy buenos resultados, de eso que soy testigo porque estuvimos precisamente en una actividad en Valdivia cuando se le entregó un sello de 40 horas a 3 empresas de la región, no, 5 me parece, 5 empresas en la región de Los Ríos, en que ya hace más, el año 2022 ya estaban implementando estas 40 horas. Y ahora el desafío, subsecretario, que nos queda, yo creo que es lo que también usted nos respondió y nos informó respecto de los avances en la aplicación de estas 40 horas para el sector público. Esperamos tener buenas noticias pronto, como dice usted que no se pueden dar todavía, pero esperemos que en esta discusión de la ley de presupuesto puedan existir algunos avances al respecto. Así que yo sé que no es pega solo del Ministerio de Trabajo, y la pega más fuerte es con el Ministerio de Hacienda, que es el que ve el tema de los recursos fiscales. Así que por eso ahí vamos a estar muy atentos. Entonces, agradecerle su exposición y su presencia y, como siempre, su disposición, subsecretario, podemos dejarlo liberado. Ya, entonces vamos a pasar solo señalar que estuvimos conversando con los asesores de la NEF y respecto de la solicitud que ya acordamos de que concurrieran, efectivamente van a concurrir en otra oportunidad para venir bien preparados. Ahora vamos a tratar el tercer punto de la tabla, los oficios. Ya, bueno, antes de entrar al tercer punto de la tabla, es que justo salió la diputada. Mira, salieron muchas. Tenemos 1, 2, 3, ya. Entonces vamos a acordar la solicitud de oficio. Quería que ella lo ratificara, pero bueno. Ya, entonces, de acuerdo a lo señalado por la diputada González, primer oficio a Codelco y la Dirección del Trabajo de la región de O'Higgins para que informe respecto del mecanismo de reducción de jornada que se está implementando en el marco de la entrada en vigencia de la ley número 21.561, que modifica el Código del Trabajo con el objeto de reducir la jornada laboral. Y oficio a Codelco y Dirección del Trabajo de la región de O'Higgins para que informe acerca de los planes de invierno y cómo se consideran las horas trabajadas cuando los trabajadores quedan atrapados por condiciones climáticas. ¿Habría acuerdo para oficiar a estas entidades? Acordado. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora pasamos al tercer lugar de la tabla, que es analizar el listado de los proyectos cuya tramitación se encuentra pendiente en la comisión a fin de determinar cuáles serán puestos en tabla próximamente y proceder al archivo de las iniciativas legales que cumplan con los requisitos para ello. Entonces, tenemos el listado y desde Secretaría también agregaron una columna en que nos detalla el estado en que se encuentra cada uno de los proyectos, lo que agradezco porque eso nos va a facilitar mucho el trabajo. Entonces, por ejemplo, hay varios proyectos de ley que se señala que son archivables porque, por ejemplo, son materias que ya están tratadas en otros proyectos de ley o leyes incluso, o que ya salieron de esta comisión, como por ejemplo la 11.171-3, que se encuentra, que es materia ya tratada en boletín 11.119, que está en comisión mixta por rechazo de la idea de legislar desde el 19 de junio del 2023. También otra de similares, de una materia similar, casi la misma, del boletín 11.996-34 respecto de los mudadores, que está funcionada con la anterior y también puede ser archivable. Otra archivable es la que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, que es el boletín 12.138-34, para exigir el establecimiento de un protocolo de prevención y sanción del acoso sexual en estas entidades. Esa también está
condiciones de archivable, porque también es que la ley que garantiza el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, como que nos abrió harto el espectro respecto de distintas materias que se estaban abordando en forma aislada y quedó ahí mucho refundido en esta ley. También el boletín 12.202-34 que modifica la ley 19.620 que dicta normas sobre adopción de menores para consagrar el principio de acompañamiento psicológico de la madre durante el procedimiento previo a la declaración de susceptibilidad de adopción del hijo. No sé, yo sé que se está tramitando la ley de adopción, pero desconozco en realidad, voy a ser sincera, de si una materia exacto. Yo esa como que no la archivaría todavía, la dejaría así como stand-by. La otra que es archivable es el boletín 12.600-34 que modifica el Código del Trabajo para otorgar a la trabajadora embarazada o al trabajador que ella designe un permiso laboral para asistir a controles prenatales. Y lo que señala acá el Estado, la columna que dice Estado del proyecto, en sesión de 6 de abril del 2022, se considera dentro de los proyectos que se desea abordar. Entonces, ahí lo tendríamos que dejar también para analizar. Lo que pasa es que estoy despejando primero para ver cuáles podemos archivar y después continuar con los que quedan. Después también estaría archivable el boletín 13.018-13, moción que modifica el Código del Trabajo, Ley General de Urbanismo y Construcciones para establecer la obligación de contar con salas de amamantamiento, lactancia en todo lugar de trabajo, edificios de uso público y otros en las condiciones que señala. Acá nosotros avanzamos en este proyecto, se votó en general. Después vino la discusión particular, el 11 de marzo se acordó recibir invitados, en sesión del 6 de abril del 2022 se acordó pedir a la Biblioteca del Congreso Nacional un informe en relación con el proyecto, ya se había solicitado un estudio de derecho comparado en sesión 53. También, lo dejamos ahí, ya. Sí, porque son, ya. Boletín 13.080-34 modifica el Código Civil, este también está archivable, sí. Modifica el Código Civil para exigir que se informe a la mujer previamente contraer matrimonio bajo régimen de sociedad conyugal sobre los efectos e implicancias del matrimonio reservado a la mujer casada. Acá hay tramitación de un proyecto de ley respecto de la sociedad conyugal, entonces, ya. Yo propongo también que podríamos considerarlo dentro de los archivables. Que sea efectivamente archivable. Ya, el boletín 13.456-07, proyecto de ley que establece medidas para asegurar el pago de pensiones alimenticias en el caso que indica, yo creo que ya estamos listas. Después está el boletín 13.529-34, que dispone la obligación de publicar en los baños de los lugares de concurrencia de público un aviso relativo a la prevención y denuncia de violencia contra la mujer. También estaba como uno de los proyectos que se deseaba abordar. Acá, ya. Sí, pues es fácil tramitar. Entonces lo dejamos ahí también aparte de los archivados. ¿Se está tomando nota de cuáles estaríamos archivando? Ya. Pero es fácil de sacar, de hecho ya varias personas. Exacto. Sí, sigamos. Boletín 14.227-34 modifica el Código Civil y la Ley 20.830 que crea el Acuerdo de Unión Civil para establecer igualdad jurídica entre hombres y mujeres, tanto en matrimonio como en el Acuerdo de Unión Civil. Pero esto ya estaría reglamentado, ¿o no? Veámoslo entonces, dejémoslo. Sí, pues, sí, por eso decía. Deberíamos archivarlo, pues, si es una materia contemplada, la que recién dijimos, sí, del matrimonio. Sí, por eso. Eso era lo que estábamos diciendo. Boletín 14.314-34, moción que crea un mecanismo de nombramiento e integración de los directorios de las empresas públicas, ese también ya
y en aquellas en que el Estado tenga participación, en que se procure paridad de género, pero esta dice, sí, pues, la empezamos a ver, pero no siguió, así que yo creo que dejémosla ahí. Sí, ya, entonces esa la dejamos ahí, stand-by también. Boletín 14.707-34, que moción que modifica la ley 19.712, ley del deporte, para introducir la perspectiva de género en la elaboración de la política nacional de deporte y el uso del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte. Esta se ha dado cuenta y no tiene nada. Diputado Olivera, ya, ¿qué me dice? Que sí, que no. ¿La archivamos? No. La archivamos, ya. Ya, la esta también es el listado de los que efectivamente archivables. Boletín 14.776-34 modifica el Código Penal para tipificar la apología de la violación y la incitación a la violencia sexual. Es que está... Sí. Ya. Pero ahí démosle una vuelta o lo archivamos nomás. Démosle una vuelta, ya. Ya. Boletín 14.985-34, moción que modifica la ley 21.120 y otros cuerpos normativos en materia de reconocimiento y protección del derecho a la identidad de género. Esto también estaría abordado en otras normativas. ¿Eso no está dentro de la ley que se rechazó el otro día, la modificación? ¿Te acuerdas? Sí. Que se rechazó, no sé, le dañó una vuelta porque... Ya, revisémosla. Boletín 15.172-34, que promueve el acompañamiento afirmativo a personas LGBTIQA+, y prohíbe los esfuerzos para cambiar la orientación sexoafectiva y la identidad o expresión de género. Esa yo creo que está interesante. Ya. No. La boletín, es que ni siquiera lo hemos visto. Sí. Boletín 15.507-34. Moción que crea un fondo para el acompañamiento integral de las mujeres con embarazo vulnerable. También se propone archivarla. Ya. Sí. Hay dos que se mantendrían. Espera un poquito. El de acoso sexual, hay dos que no tienen nota porque son del Senado. Sí. Pero ahí tenemos dudas si eso ya está listo. O sea, es que si tenemos dudas, lo tenemos que revisar. Lo mantenemos, ya. Sí. Ya. Diputada Mix. Es que la diputada Olivera no le puso mucho entusiasmo, ahora si quiere lo hace de nuevo, lo elabora de nuevo, lo presenta de nuevo, pero respecto de que la obligación de publicar en los baños, en los lugares de concurrencia pública, un aviso relativo a la prevención y denuncia de la violencia contra la mujer, yo me acordé de la mascarilla 19, la campaña que se hizo, que igual era importante, y la gente llegaba a la farmacia pidiendo mascarilla 19, pero en el fondo era una pedida de ayuda, de auxilio, de mujeres que lo estaban pasando mal. Uno ve muchos videos que dan señales con las manos y cosas por el estilo. Yo creo que deberíamos darle una vuelta y mejorar esa iniciativa y ver que efectivamente existan algunas alternativas. No sé, pues si alguien está siendo obligada a estar en un bar o en algún lugar y no tiene cómo denunciarlo, o cuántas denuncias tenemos de hecho de que se drogan a las chiquillas en los bares, en los restaurantes y no tienen cómo pedir ayuda. Yo creo que debería de existir la vía rápida de que uno se pueda enterar, mira, voy a llamar a este número porque me siento mal o estoy arrancando a tal persona, como darle una vuelta en esa línea. Creo que no, eso no, lo que abunda no daña, eso en esa línea. Diputada Catalina, acá. Muchas gracias, presidenta. A mí me gustaría en concreto solicitar que se pongan en tabla 3 de los proyectos que están mencionados aquí en el resumen que nos hace la Secretaría. El primero, que es el boletín 13.018-13 de octubre del 2019,
que establece la obligación de contar con salas de amamantamiento o lactancia en lugares de trabajo. Este ha sido un tema que ha sido largamente debatido, que sigue siendo una necesidad planteada en nuestros territorios y que francamente representa un retroceso tremendo más bien una falta de modernización tremenda al que no exista hoy día dentro de los mínimos que debieran estar en los lugares de trabajo. Entonces, creo que ese es un proyecto que deberíamos poner en tabla y tramitar prontamente, porque además ya se vio en la Comisión de Trabajo y por tanto que no sea por la Comisión de Mujeres que este proyecto no sale adelante. Ese es uno. El segundo es el 14.314-34 del 16 del 06 del 2021, que crea mecanismos de nombramiento e integración de los directorios de empresas públicas y aquellas en que el Estado tenga participación y para que se procure paridad de género, que creo que es sumamente pertinente y es más estructural también en términos de la distribución de poder. Y por último, Presidenta, me gustaría solicitar que igualmente se ponga en tabla el 15.172-34, que promueve el acompañamiento afirmativo a personas LGTBIQA+, y prohíbe los esfuerzos para cambiar de orientación sexoafectiva, que es un tema que se debatió de hecho hace poco en la sala y se perdió en la sala la prohibición de, por ejemplo, las terapias de conversión. Entonces creo que es un temazo el que debiéramos debatir y qué bueno que tengamos la oportunidad en la comisión de abordarlo. Y Presidenta, como uno acá puede pedir muchas cosas, y yo esperando no abusar de su tiempo y confianza, me gustaría que también como comisión recabáramos, si se puede, Presidenta, el acuerdo para pedir que vengan para acá 2 proyectos. Uno que está en la Comisión de Gobierno Interior, que presentamos hace ya varios años con la diputada Mix, por ejemplo, que es un proyecto que es el boletín 14.458-06 del 1 del 07 del 2021, que modifica diversos cuerpos legales para sancionar el acoso sexual en los sectores de la administración del Estado, que indica e imponer a las municipalidades la obligación de contar con protocolos internos para la prevención y sanción del acoso sexual. Esto se llevó a la Comisión de Gobierno Interior y nunca se puso en tabla. Varias veces la Comisión de Mujeres intentó en su momento que se trajera para acá, se negó eso y me gustaría que lo volviéramos a solicitar en la sala, así como también un proyecto que es de mi autoría y también de la diputada Mix, de la diputada Erika Olivera, igualmente, que modifica el Código del Trabajo para ampliar la norma sobre el ejercicio del derecho a amamantar libremente en espacios de trabajo. Esto se refiere a que el Código de Trabajo hoy día garantiza 1 hora diaria a las mujeres con jornada ordinaria para amamantar. Sin embargo, no hay una regulación en lo que es relativo a las mujeres con jornada excepcional. Y la Dirección del Trabajo ha evacuado una serie de dictámenes buscando ordenar esta situación, pero hoy día la ley establece ese vacío, digamos, existe en la ley. Esto se derivó a la Comisión de Trabajo y creo que es algo que podríamos ver en la Comisión de Mujeres, después de la Comisión de Trabajo o antes de la Comisión de Trabajo, porque no se pone en tabla y entiendo que la Comisión de Trabajo además está con varios temas complejos, pero podríamos pedir, exacto, que esos 2 proyectos fueran traídos para acá y poder acelerar su debate. Eso, Presidente. Gracias. El boletín del segundo es el 16.647-13, que modifica el Código del Trabajo para ampliar la norma sobre ejercicio del derecho a amamantar libremente en espacios de trabajo. Gracias. Gracias, diputada Natalie Castillo. Sí, puede ir avanzando. Sí. Sí, Presidenta, mire, la diputada Pérez como que resume un poco el fondo de lo que yo quiero señalar con toda esta agenda que usted ha presentado con la Secretaría, en el sentido de que busquemos o prioricemos 3 proyectos o 2 proyectos que vayamos a trabajar y que tengan un sentido de transformación efectiva político, ¿ya? Desde los fondos, y también a lo mejor avanzar en algunos que son un poco más fáciles de despacho, por ejemplo, lo que hablábamos de los carteros, la promoción, prevención. Entonces yo creo que es súper importante dar como una señal potente. Tú, al menos la diputada Pérez, señaló, creo, 3 proyectos bastante importantes que tenemos que avanzar en la legislatura. Entonces quizás, y si usted lo toma bien, podemos darnos un plazo de aquí a la próxima comisión o de vuelta a la distrital, o a lo mejor enviarles a la secretaria nuestra priorización de estos proyectos para poder colegiar algunas de manera puntual, ¿no? Y no solamente más allá de que hagamos una depuración de la lista, sino que nos pongamos la camiseta con al menos 2, 3 proyectos y con eso hacer trabajo prelegislativo, ir a hablar con las autoridades del gobierno y así poder conseguir los patrocinios si es que así es necesario, y así creo que podríamos tener una muy buena
gestión interna, más allá que luego se vayan a otras comisiones que evidentemente no se quedan ahí durmiendo, pero eso es más o menos lo que yo quería plantear, que ya era una prelación respecto de la forma en que vamos a trabajar sí. No, lo que dijo la diputada, no, pero los sí, pero también pidió, es que priorizó y pidió rescate, por decirlo de cierta forma. Entonces, presidente, si usted a lo mejor nos deja un plazo ¿Sí? prudente de una semana, aunque estemos en distrital, poder enviarle a la Secretaría quizás algunos proyectos que podamos detectar en otras comisiones que quizás están alojadas por admisibilidad y que quizás le podamos entregar acá. Obviamente la idea no es llenarle a usted, llena un montón de proyectos, pero sí busquemos a lo mejor algunos que sean de sentido de todos los que estamos en la comisión. Sí, porque solo recordar que, pero no sé, desconozco lo que pasó en la reunión de comité, pero la diputada Morales me comentó, porque yo le consulté por de la Ley General de Urbanismo y Construcciones para exigir que la planificación urbana contemple espacios públicos seguros y accesibles para las mujeres, que se fue a vivienda, pero se iba a solicitar en la reunión de comité que pasara a mujeres, pero no sabemos lo que sucedió porque la diputada Morales fue la que hizo la gestión, pero no vino, así que, pero nos dejamos dentro de la tarea para saber qué pasó, porque también ese proyecto es bastante interesante. Diputada Mix. Sí, yo estando de acuerdo con las solicitudes de la diputada Pérez y también con la propuesta de la diputada Castillo, hemos pedido como 3 veces que se venga el proyecto de la Comisión de Trabajo de aumentar los días para los exámenes preventivos, pero yo insistiría, Presidenta, creo que es un egoísmo tremendo que lo tengan ahí parado y que finalmente no están entendiendo, está en trabajo. Pero en las salas que no nos dan la autorización. Entonces, de repente insistir, ya la secretaria se lo sabe de memoria el boletín, poder volverlo a pedir también para acá, creo que es un proyecto que nació en esta comisión, que es necesario, que estamos viendo el gran aumento de los casos de cáncer, no solo en las mujeres, sino que también en el aumento de cáncer de próstata en los hombres, y principalmente es porque no tienen tiempo para ir a tomarse los exámenes preventivos porque en su trabajo no se los dan. Entonces, media jornada es poco, estamos pidiendo que se aumente a 2 días en el año, eso estamos pidiendo, que se aumente a 2 días en el año, una modificación al Código de Trabajo. Yo aproveché de escribirle al subsecretario porque este proyecto yo ya lo hablé con la ministra y me parece del todo razonable. Recién en el año 2016 se incorpora esta media jornada, pero media jornada en el año no permite que una trabajadora o un trabajador pueda hacerse todos los exámenes para poder detectar este tipo de enfermedad. Eso. Entonces la propuesta es también que volverlo a pedirlo que se vea primero para acá y después allá. Sí, si lo quieren revisar ellos, bacán. Sí. Sí. Pero porque está durmiendo allá, entonces mientras tanto podemos ir avanzando acá. Entonces pedimos todos los proyectos así a ver qué nos Sí, diputada Natalia. No pude estar la semana pasada por un tema de cuidados también. Y la duda mía es si hay algún acercamiento con el Ejecutivo respecto del anuncio presidencial de la legislación del aborto legal. ¿Ah? Pero, perdón, porque yo sé que es una cuestión que puede ingresar o por Senado o por la Cámara. Puede ser por salud, puede ser por otra comisión, no sé cuál otra podría ser. Salud o mujeres. Entonces, igual es importante saber cuándo va a ser ese ingreso en diciembre y por dónde también, qué comisión va a ser ad hoc para poder trabajarlo. Eso. Bueno, comentarles que estuve reunida con la ministra. Ahí tenemos que preparar con la Vale, como les voy a dar como un informe respecto de lo que tratamos en esa reunión, porque fueron varios temas, ¿ya? Y bueno, uno de los temas obviamente fue este. O sea, la certeza aquí es que va a ser en diciembre, pero lo otro lo están evaluando. Lo están evaluando, así que exactamente, pero lo están evaluando. Puede ir a salud también. Ya, entonces ahora la idea es que avanzar y por lo menos saber cuáles despejamos y archivamos para después dejarnos la tarea bien
de todas las propuestas para comenzar a tramitarlos y ahí ver cuál primero y cuál después. ¿Sí, diputada Catalina? Quizás recalcar ahí, Presidenta, que independientemente de los proyectos que pidamos vengan de otras comisiones que no sabemos cómo nos va a ir, tenemos al menos 3 proyectos que ya están acá y que podríamos comenzar a tramitar, a partir de la próxima sesión, cosa de comenzar a generar una actividad legislativa fuerte que además logre poner el tema de la agenda feminista también sobre la mesa. Entonces creo que ahí tenemos una súper buena oportunidad de proyectos que están ahí esperando ser tramitados por nosotras. Entonces, voy a proponer sí, entonces vamos a ratificar y someter a acuerdo los que vamos a archivar. Entonces, solo Están los que dicen A, es lo que están los sí. Bueno, el primero los de los mudadores, ¿ya? Después, los 2 de los mudadores. los 2 de los mudadores. El del tema de los partidos políticos, el del acoso en partidos políticos, el tema del tema de la información de la sociedad conyugal por parte del registro civil, el del cumplimiento de las pensiones de alimentos, el tema de la igualdad jurídica en el acuerdo de unión civil, el de la ley del deporte y el del fondo de acompañamiento integral de las mujeres con embarazos vulnerables. ¿Hay acuerdo para archivar todos estos proyectos? Acordado. Ya. Entonces ahora tenemos que ver cuál es el proyecto que vamos a comenzar a tramitar o vamos a retomar su tramitación para la próxima sesión. Porque esa es la idea, que nos demos como 2 bloques en nuestras sesiones. Un bloque de tramitación legislativa y otro bloque de participación ciudadana, por decirlo de cierta forma, que cuando escuchamos a distintas organizaciones, situaciones que nos solicitan, que quieren exponer a la comisión. ¿Les parece? De esa forma, de ese orden. Ya, muy bien. ¿Acuerdo para eso entonces? Acordado. Los oficios también de remisión de proyecto también hay que acordarlos expresamente de la diputada Pérez y la diputada Mix. Ya. Entonces también vamos a someter a acuerdo las remisiones de los proyectos de ley indicados por la diputada Pérez y la diputada Mix. ¿Hay acuerdo? Acordado. Ya. Ahora vamos a ver cuál es Cata. ¿Mandamiento? A ver si tenemos modificar. ¿Ya se dio cuenta desde la Comisión de Trabajo como el más avanzado? Ya, a ver, el más avanzado que tenemos es el boletín 13.018-13 de la obligación de contar con las salas de amamantamiento. Ese sería como el más que ya salió de la comisión. Ya salió de trabajo. ¿Y a quién invitaríamos? Ya, veamos. ¿A quién podemos invitar al Ejecutivo? Déjeme ver. A ver, espérame. Veámoslo. Recibir invitados, voy a ver los invitados de la sesión de noche. Sí, porque y contamos con la información de la biblioteca del Congreso. Sí, pues. Entonces, por eso tenemos harto material como para ir avanzando. Ya, entonces, en todo caso, comenzamos por ese, ¿ya? 13.018-13. Precisar, Presidenta, que cuando dice desde, ¿me permite? Sí, señora secretaria. Lo que pasa es que hay una confusión ahí porque dice desde la Comisión de Trabajo, pero no es que haya sido informado por la Comisión de Trabajo, sino que lo derivaron. Se acordó que, o sea, la Comisión, como le estamos pidiendo, o sea, que en vez de estar en la Comisión de Trabajo, esté en la Comisión de Mujeres. No hay informe. O sea, no hay informe. Eso es lo que...
ya nos dejamos la tarea así para ver las priorizaciones, porque vamos a tener un listado depurado, ya vamos a tener despejadas las que archivamos, entonces ahí ya vamos a tener despejada también la 13.018 y podríamos acordar, consensuar las propuestas, pues las que van por mayoría, vamos dándole prioridad, dependiendo de las propuestas de cada una. Las que tengan como más votos, la seguimos con esa a continuación. ¿Ya? Salvo acuerdo en contrario, obviamente, pues todos. ¿Sí? Sí, exactamente, pero mi idea es continuar la línea democrática y de consensos que tenemos en esta comisión. Así que lo tengo presente, diputada Mix, pero esta es nuestra línea de trabajo, así que por eso es que es bueno todo acordarlo y consensuarlo. Yo creo que también sería interesante clarificar el tema, bueno, ahí lo vamos a clarificar respecto al proyecto de ley de la diputada Morales, para despejar también qué pasó con esa solicitud. Sí, qué sucede realmente. Ya, entonces estaríamos, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.